Bueno, bienvenidos al episodio número 39 del podcast de Salvar una Vida. Yo soy Samuel. Va. No. Yo soy Cristian. ¿Qué pasó? Yo soy Samuel. Empezamos. Para el tema del día de hoy estuvimos platicando con Samuel de lo que queríamos hablar y se nos dio la casualidad de que por lo general siempre soy yo el que ve los documentales, pero en esta ocasión Samuel también vio uno y como que las dos van de la mano, me En parece. esta ocasión, es verdad, yo no soy de ver muchos documentales. ¿Por qué no? Me gustan ver los documentales, pero no puedo. Hace mucho tiempo que no veo ni siquiera una película, ni un documental, nada. Porque ¿Pero qué te gusta ver más, películas o documentales? creo que me gustan más las películas en realidad. Claro. Puede ser. A mí también me gustan más las películas, pero Sí, este año, ponele que este específico año, le agarré mucho cariño a los documentales. Y es como que a veces prefiero ver un documental. ¿Viste que te da eso? De que Sí, dices, sí, no, sí. tengo ganas de ver un documental. Me ha pasado. Y lo ves. Y busco uno y así también con las películas estoy como que busco y busco. Lo bueno es que el documental no es tan largo, no son tan largos, entonces por ahí si no me convence mucho, lo termino de ver porque es una hora nada más. Claro. En cambio cuando una película la eliges mal, por así decirlo, te tienes que comer la película de 2 horas. Sí. Yo digo que hace mucho no veo una película porque estoy casado y mi esposa no es de ver películas. Entonces como que siempre hacemos las cosas juntos, al menos el tiempo que tenemos en casa. Tu tiempo trata- libre es con ella. Claro, tratamos de hacer cosas juntos. Y si vamos a ver una película ya he tenido la experiencia, aparte del bebé, porque no se puede terminar de ver porque Llora y eso. llora, se pone inquieto, entonces te quedas ahí. Y a mí me gusta ver películas, o sea, es algo que siempre hice. Pero Y ahora como que ya me rendí y sé que no voy a terminar de ver una película. Claro. Por más que esté buena, por más que sea la mejor película, no la puedo terminar de ver. Y ya como que no le doy el énfasis. Si No, pongo- pero si pongo está la buena que película te cualquiera- quedas con las ganas entonces. Claro, la vemos en 3 días, por así decirlo. La vamos viendo y después la terminamos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el documental que vi, Para entrar en materia. para entrar en materia, el documental que vi tampoco lo pude terminar de ver completo. O sea, agarré como que la idea principal y sí traté de prestar atención, pero no es como que lo pude ver 100%. No sé si me explico. O Sí, sea, te me entiendo. habré perdido, de cada episodio me habré perdido un 30%. Claro. Porque hay lo muchas ves mientras, distracciones claro. y tengo que agarrar al bebé o ver algo, hacer cosas. ¿Qué documental viste? A ver, Bueno, cuéntanos sobre tu la tu semana pasada documental. me pareció muy loco cómo... Esta semana que acaba, o sea. Sí, esta semana que acaba. Ah, ok. Es el documental de Hillsong. Está en Star Plus. Sí, Se llama Los secretos de la iglesia. así se llaman los Así secretos se de la llama iglesia. el documental. Mira. Se llama Hillsong. En medio de Hill está Los secretos de la iglesia. Y y Song después Song. termina. Sí. Esa es como que la portada. Esa es la portada. Y me llamó mucho la atención que en la portada está Carl Lentz. Con pelo largo. Sí, Eso a mí me llamó la atención porque yo la verdad no conozco a Carl. O sea, no sabías quién era Carl Lentz. yo sé quién es Carl Lenz, Pero pero el que físicamente- yo conocía tenía el pelo corto. Claro, es que ha pasado mucho tiempo y está más gordo ahora. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Bueno, entonces yo no soy muy fanático de la farándula cristiana, por así decirlo, o de no sé, de esto de seguir iglesias grandes y ver qué pasó Claro. con tal pastor y que esto de Carl Lentz fue bastante resonado, creo que fue una de las noticias más sonadas en el ámbito cristiano, en Sí. realidad lo de Hillsong. Y yo me acuerdo que esto creo que pasó el año pasado. O en el 2022. No, 2020 creo que fue. 2020. Pero se escuchó eso y creo que todos lo escuchamos, pero yo no le di el seguimiento. No sabíamos si era cuál de todos los pastores de Hilson, Claro, porque Hilson claro. tiene una banda de iglesia. Entonces yo no le di el seguimiento ni me interesó saber nada. Pero Claro. cuando vi ahora este documental y verlo en Star Plus, digo, qué loco que el cristianismo haya impactado tanto para tener una serie en Star Plus, que es
es una plataforma bastante... No es muy cristiana, por secular eso. Es secular, sí. y es fuerte esa plataforma. Sí, también lo que a mí me llama la atención es que, como te decía, ¿no? Casi que todo lo que sucede nosotros lo asociamos con la iglesia de Hillsong Australia. ¿Entendés? O sea, si yo pienso en Hillsong, pienso en Joel Houston, el Hillsong United. Como que todo lo asociamos a la música de Hillsong. Yo la verdad no sé cómo será la iglesia de Hillsong. Para mí Hillsong ni siquiera es una iglesia, ¿no? En mi mente siempre Hillsong es las canciones de Tómalo y cosas así. Pero obviamente hay todo un... O sea, Hillsong es muchísimo más que esas canciones y mucho más que sus álbumes que son muy, muy conocidos. Claro, es una media iglesia, como la catalogan en este documental, porque la gente que no profesa la fe cristiana, Ujú. iba a decir procesa, Pero sí, también lo conoce. claro, en realidad catalogan a estos como unos... Empresarios. No, disculpa que te interrumpa. No, yo te estoy Sí, interrumpiendo. ¿No? catalogan a esto como un fenómeno, o sea, un fenómeno de la actualidad. Como la Beatlemanía, algo así. Claro, exactamente, como un evento especial, como un evento único en su especie que se llama las mega iglesias. Entonces ya ellos tienen identificado que Hillsong es una mega iglesia, que Bethel Claro. es una mega iglesia, que no sé, la iglesia Casa de Oración, no me acuerdo, de la de Sí, Cash la de Luna, Cash Luna, es Casa de una mega Oración, sí. iglesia, la de También hay un Maldonado. documental de... Claro, entonces hay gente que investiga las mega iglesias porque hay muchas cosas que pasan en estas iglesias. Y bueno, el documental está bueno, yo la verdad lo recomiendo porque está bien hecho, tiene mucho... No es un documental para un religioso, o sea, no es un documental para alguien que Cerrado, por ahí. Sí. o que le afecte lo que piense el mundo de nuestra fe, o de cómo vean cómo se ve el cristianismo desde afuera, en realidad con ojos malos, en realidad con ojos de hacer daño y con ojos de ¿cómo dirías? De juzgar y de calificar. ¿Así lo hacen ver ellos Así se hace ver ese documental. O sea, no es Pero para ti, o sea, ¿cuáles son tus... O sea, ¿qué dirías del documental? Está espérate, bien. Sí, para mí está bueno, es un buen material, pero no es para todos. O sea, en el ámbito cristiano no es para todos. O sea, yo creo que... ¿Tú cómo lo tomaste? Yo lo tomé bien, porque soy una persona como que firme en mis creencias, pero creo que alguien que está recién entrando a una iglesia... O ¿Bien en alguien... qué sentido? En decir, no es para tanto, esto pasa. No, lo tomé como que lo supe entretenerme porque es entretenimiento en realidad y un poco de No, pero es un intelecto. documental, es Claro, como sí, investigación. o sea, te mantiene un poco entretenido, te aporta, no sé, otros puntos de vista, pero no me dejo influenciar por lo que, ni por las investigaciones que hayan, ni por las evidencias que hay, ni por... Para tantas ti cosas. Hillsong no está mal, eso. No, todavía no hablamos, vamos a hablar No sé, entonces. específicamente de Hillsong, vamos a hablar del documental. Como digo, lo recomiendo, pero no creo que sea para personas que no tienen criterios tan, o sea, bien fundados. ¿Me explico? Porque si tú eres como que nuevo y estás entrando a la fe cristiana, esto como que te podría hacer, como, Decepcionar. claro, te podría decir, no Quiero o sea, eso. no quiero creer en pastores ni en gente porque está todo mal. Así te hacen ver a la iglesia. Como que no... O sea, viéndolos del lado humano, son todos unos chantas ahí. Exactamente. Eso, o sea, son Sí. todos mentirosos, te quieren por tu dinero. Un montón de cosas así, o sea, hay de todo en el documental. Pero si ya vamos a entrar en materia del documental, ya dije lo que pensaba, que no era para todos, a mí me resbaló un poco así me hirió, porque obviamente o sea, que hablen mal de lo que profesas, sí te choca un poco, pero hasta ahí, ¿me entiendes? O sea, creo que alguien muy susceptible se siente lastimado y hasta dice, no recomienda que nadie lo vea, ¿me explico? Claro. Hasta haría comentarios malos en redes sociales de esto de acá. Pero para mí, hasta ahí llegó. O sea, me causó un poco, cierta incomodidad, pero hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque en este documental hablan específicamente
de la caída de Carl. O sea, el primer y el segundo capítulo se tratan únicamente de la vida de Carl Lentz. Ujú. O sea, de que él era una estrella, de que él era el pastor más popular, que era atractivo, que sabía hablar, ¿entiendes? Entonces, este documental va muy a la persona de él y te muestran con evidencias y con gente que ha salido a declarar, como la persona con la que él engañó a su esposa. Este es un spoiler alert, para los que no sabían. Él tuvo claro, una aventura. Él tuvo varias aventuras. No varias, dos en realidad. Las que se dan a conocer ahí en el documental son dos, pero hablan específicamente de eso y está la persona con la que él engañó también habla en un programa de televisión, no sé qué cosa. Porque este Carl era muy famoso, pero muy famoso. Sí. Se hizo mucho más famoso desde que los famosos de Estados Unidos, como Justin Bieber, publicaban en sus redes sociales que estaban con él. Justin Bieber se fue a vivir una semana con Carl. No sé si sabías eso. Sí. Bueno, entonces era muy famoso en Estados Unidos. Sí. Y después de que se descubrió el supuesto romance que él tuvo con una chica que salió a declarar en televisión y cosas, todo el mundo hizo en Estados Unidos todos los noticieros tenían, la prensa amarillista, una nota sobre él y sobre esto. Así que nada, ahí cuentan cómo es el proceso de que él lo despiden de Hillsong, la echan a la esposa, que no tenía nada que ver, pero como era la... Así, de despedir, estás despedido. Claro, lo sacaron de Hillsong. Porque no podía entrar a Hillsong. Claro, porque este documental, más allá de hablar de la vida de Carl, también te hace ver cómo es Hillsong como organización. Y te hacen entender que Hillsong es una corporación más que una iglesia. Sí. Y bueno, hay periodistas y hay investigaciones que tienen mucho sentido lo que dicen igual. Porque creo que lo hablé contigo la otra vez, que Hillsong dejó de ser una iglesia a ser algo que genera dinero. Una empresa, una corporación. Sí. Pero ellos no declaran nada del dinero que reciben ni que recaudan a través de toda su corporación. Claro. Porque Hillsong primero tiene la banda, que es lo más conocido, la banda de música, las canciones que generan un montón de plata. Las bandas, tiene cafés, o sea, restaurantes, tiene librerías, tiene disqueras, tiene, no sé, la venta de la marca libros, Hillsong, creo que también vende. Libros, pero la marca Hillsong, en remeras, en llaveros, en regalías también, claro, porque la librería tiene de todo. Sí. Entonces hay mucha cantidad de dinero y todo ese dinero es libre de impuestos, offshore. Claro. Y bueno, entonces la gente no está de acuerdo con que Hillsong compita. Con que el evangelio se venda. Porque no, ellos no les importa el evangelio porque no son cristianos. No, pero alguien que no es cristiano ve al evangelio como algo sagrado. La gente que no conoce, o sea, que no practica, por así decirlo, el evangelio, ve al evangelio como algo sagrado donde si vos sos cristiano tienes que ser esto, el evangelio tiene que ser así. Claro. ¿Entendés? Vos me tenés que predicar con el ejemplo, una de las cosas, por ejemplo. Que son lo que te dicen, o las iglesias no, ¿por qué? ¿A dónde van los diezmos? ¿No? O sea, la gente no entiende muchísimas cosas, entonces desde afuera ellos mismos ponen las reglas de cómo tiene que ser y por eso es que yo no estoy ahí, porque no quiero cumplir esas reglas. Claro. Además de eso también son gente empresaria que les da bronca, o sea, les da fastidio que pongan un restaurante al lado de su restaurante donde pueden cobrar mucho más barato porque no pagan impuestos. O sea, Hillsong no tiene competencia. Y queda quedan como buenos porque hacen las cosas más baratas. Compites en la industria de la comida con alguien que vende más barato. Que vende sin impuestos. Sí. Encima que ofrece que te ofrece una visión de que lo que tú aportas ahí es para mejorar el mundo, ¿me entiendes? Entonces Hillsong vende una marca, vende como que todo el dinero que se recauda es para ayudar, que es para apoyar, pero la gente que está en la cabeza de Hillsong son gente que ha dedicado su vida a esa empresa. O sea, para ti no está mal. Y lo que para la gente, para los periodistas está mal que ellos vivan bien, que ellos vivan como empresarios
Que se compren que se cosas compren muy caras. autos caros, que puedan prosperar, que puedan comprar casas y demás. Obviamente que tampoco va, o sea, para mí un cristiano tiene que ser recatado, no tiene que estar ostentando Obvio. su dinero, ni comprarse 2 autos, 3 autos, cinco No, porque la autos. avaricia no está buena. Exactamente. Que no sé si es el caso de los pastores estos de No, no Hilson. sabemos. Cada quien tiene sus Pero gastos, ¿no? claro, pero hay investigaciones en este documental que salen que ya más allá de Carl, hablan también de Brian Houston, Que es el que pastor es principal el de pastor Australia. principal ahora. Ahora sigue como Sí, pastor, mira. no, perdón. Creo que el año pasado renunció. Lo hicieron renunciar, porque ahí en el documental dicen renunció entre comillas, te hacen ese. Te hacen entender que él renunció porque pero- es la obligación que le hicieron poner. Exactamente, lo hicieron renunciar, pero te hablan de él y te dicen que hay una investigación donde están las boletas de las cosas que él gasta. Bueno, hay regalos de $30.000 para la hija, hay cosas bien feas en realidad que también hizo este señor, como sobornar a gente para que no... Son acuerdos de confidencialidad, Sí, sí. se llama. Pero para mí son pavadas, porque literal, porque él le mandó un mensaje a una hermana de la iglesia diciéndole que si él estuviera con ella le daría un abrazo y un beso. Eso se puede recontra malinterpretar. Sí. Tal vez que sí haya sido un poco Sí, la verdad que la tiró, no más o es menos. no es muy prudente. No es muy ese- prudente, la tiró. Pero, loco, o sea, ¿quién está libre de pecado? Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero como él está siempre ahí En el ojo del huracán. Exactamente, él sobornó a esta persona para que no declarara, para que eso quede ahí en confidencialidad. Creo que $10.000 le había dado. ¿Ya? Y bueno, hay 2 o 3 más de esas cosas. Pero bueno, les investigan en lo que gastaron, en lo que no gastaron. Y ahí te hacen ver que la empresa Hilson no es buena. O sea, hay muchos testimonios de... Pero para mí por ahí yo también vi, yo no vi este documental, Claro, ¿no? vos viste ese documental. Yo vi otro documental que se llama Los escándalos de Hilson, que está en HBO. ¿Tú viste el de Star Plus? Estamos Los acá, secretos. esperamos que nos tiren una moneda. Pero yo vi el de HBO y es Los escándalos de Hilson. También hablan de Carl Lentz. En este caso no habla Carl Lentz. Me parece que el que yo vi es más viejo. Sí. Este es nuevo. Claro. Y también hablan de Brian Houston. También por eso tengo una idea de lo que me estás Ok. explicando. Y a mí también me dio la impresión de que es un documental hecho por no cristianos, por gente que no va a la iglesia, que no conoce a Cristo. Está muy claro eso. Para mí peor, está hecho por gente que está resentida Ok, con Cristo. exacto, Con eso iba a iglesia. decir. No conoce a Cristo y al contrario, tiene una visión errónea de lo que es la comunidad cristiana, ¿no? Y quiere lastimar, o sea, no tiene la intención de hacer propaganda para que vayas a conocer a Dios en la Obvio, iglesia, no. La misión de ellos, literal, Es que nadie nunca más que vaya se cierre Hilson. Sí. Incluso lo dicen tan abiertamente como que están celebrando que Hilson bajó un 20% de sus servicios. Entonces, Hilson tenía 60 servicios el domingo, ahora tiene 40. Y ellos celebran cada desgaste. O sea, Sí. es como que están en contra de... Es como que si Hilson fuera una mafia, un cáncer, Sí. algo horrible. Y hay gente que quiere ver a Hilson cerrada. Incluso lo dicen ahí Claro. en el documental. Entonces por eso es como que mi posición es, mira, está muy bueno tu investigación, pero No es parcial. yo conozco a otro Cristo y no me importa lo que haya hecho Hilson. O sea, creo que todos nos equivocamos. Obviamente. Creo que por casos en la iglesia, lastimosamente, o sea, en todas las iglesias, me refiero a como cuerpo de Cristo, ¿no? Y en los templos, en los lugares, o sea, siempre va a haber errores de gente humana que se equivoca y errores por ahí que te terminan decepcionando, pero esa es la cuestión. Cristo nunca nos llamó a ver al resto, nos llamó a verlo a Él. O sea, Cristo nunca dijo vayan a la iglesia y hagan, no sé, vivan como viven sus compañeros, por así decirlo, sus hermanos. No, vivan como yo vivo, ¿no? Porque estos errores suceden en todas las iglesias. Infidelidades, yo no voy a meterme en ninguna iglesia ni nada de eso, pero no solo sucede en Hilson, me refiero a eso, no solo sucede en Hilson. Y no Sucede quiere decir todos que los días. no quiere decir que por eso uno tenga que dejar de ver la mirada, de poner la mirada en Cristo, ¿no? Que es la razón por la que uno va al templo, por así decirlo. Que ya hemos aclarado muchas veces que uno no va a la iglesia simplemente para
para adorar, ¿no? Para que Cristo lo puedas adorar en todos lados, pero bueno, es una comunidad cristiana donde puedes crecer, puedes tener una familia cristiana. Entonces, por ese lado es como que yo digo, está bueno tu documental, pero no lo tomo. Porque... Obviamente, es un documental netamente... A nosotros los cristianos tendríamos todos verlo, o sea, porque ves documentales de todo. Sí. Y o sea, míralo y saca tus conclusiones y mira cómo está el mundo, o sea, mira cómo la gente puede llegar a ver el cristianismo. Es el que, cristianismo. claro, esto, aunque no parezca, yo es como que lo he venido... Creo que algunas veces lo hemos hablado acá, ¿no? Que yo es como que te lo trato de analizar y me profundizo un poco más dentro de la teología, en lo poco que puedo aprender. Y lo de las iglesias. Y es como que hay un concepto... Últimamente hay un concepto muy malo de la gente hacia el cristianismo. Lastimosamente, ¿no? Porque nosotros no tenemos... Alguien que quiere hacer las cosas bien no tiene la culpa de equivocarse. Porque por más que quieras hacer las cosas bien, te equivocas. Y por eso la gente de afuera, como te decía hace un rato, la gente de afuera sabe cómo tú que eres cristiano tienes que actuar. Por eso ellos no entran y no son lo que tú quieres ser, porque no quieren esa responsabilidad que tú sí tienes, ¿entendés? Entonces tienen ellos, incluso gente que, porque por ahí vos decís, en la iglesia me juzgan, o hermanos que se creen santos, no, los de afuera también están para decirte, vos que sos cristiano y hermanito, ¿cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes comportarte así? Porque ellos tienen un concepto equivocado de la iglesia, y muchas veces adentro de la iglesia también está el concepto equivocado, pero es como que no sé, para mí... El documental no hace para nada, ¿cómo se diría? No hace justicia a lo que es... A lo que representa a la iglesia. Sí. Realmente. Sí, por más que... O sea, el documental tiene mucho sentido visto desde de muchos lados. Incluso viéndolo uno como cristiano, te hace sentido. ¿Sabes en qué parte? En la parte donde... Porque ese documental tenía la consigna de ser todo negativo para una persona cristiana, pero a mí me hizo recapacitar y puedo sacar lo bueno, como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No es así, dice así. Tomar lo bueno y desechar lo malo, sí, algo así. Sí. Bueno, en la parte ya final donde habla Carl, porque los primeros 2 capítulos están hablando mal de Carl, y creo que a partir del 3er capítulo aparece Carl Lenz hablando. Y habla ya con una mirada... Hilson es una tendencia liberal, o sea, no es algo muy tradicional. Sí. Pero ellos son las bases del cristianismo tradicional, pero al 100%, son pentecostales. Sí. ¿Entiendes? O sea, Hilson es la iglesia pentecostal llevado al modernismo. Sí. La base es muy pentecostal. Entonces es como que ellos quieren... Hilson intentó venderlo de una forma atractiva a los jóvenes. Sí. Pero la base real... sigue siendo lo tradicional y lo fundamental, o sea, la sana doctrina. Sí. Entonces, en el documental hablan de que era como un engaño, o sea, la gente que iba a Hilson, a veces los jóvenes, no sabían que en esa iglesia se hablaban en lenguas, por ejemplo. Ah, ok. Pero se cree que se habla en lenguas en Hilson y es como que dicen que cuando los chicos se dan cuenta de eso es como que caen en la realidad que esto es una iglesia. O sea, la gente creía que iba a haber un concierto de Talla exactamente. y de Joel Houston todos los días. Sí. Pero cuestión que Carl también tenía la tendencia de predicar un poco liberal, tranca. Pero él sí es una persona que tiene los fundamentos fundamentales, ¿no? Porque él estudió en Hilson College. Hilson College. Bueno, entonces cuando habla Carl, habla un poco más del lado ya no tan fundamental ni tan sería fundamentalista con los conceptos cerrados de que ¿Habla así o no habla así? No habla así. Okay. Con los conceptos cerrados que muchos cristianos tienen, y yo me incluyo que también tenemos, sí. Como diciendo que Dios es... O sea, obviamente que Dios es todo, no quiero que me malinterpreten, pero él dice, hay cosas que la oración no va a hacer por ti. Uh-huh. O sea, y tiene razón, porque la palabra dice, o sea, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe no es todo. Sí. La fe no va a hacer por ti que sanes tal cosa, o sea, o que puedas quitarte un problema que es depende de ti. Es un problema grave.
Por ejemplo, pongo un ejemplo de nuestra familia. Mi papá por muchos años sufrió de depresión. Sí, Vamos a decir cómo se llama la enfermedad, porque es algo terapéutico y es algo real. Es algo real que se llama, que le han llamado depresión. Para un cristiano fundamentalista, y eso es algo diabólico, ¿me entiendes? Eso es algo sí. demoníaco que el enemigo está tratando de... Los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo. Sí, Y bueno, si tú te pones en ese plan y no quieres tomar cartas en el asunto, vas a fracasar, porque hay muchos pastores y demás que no pueden con su enfermedad y se terminan incluso suicidando. sí. Pero mi familia, en nuestro caso, mi papá, desde mucho tiempo él viene visitando al psiquiatra y Sí, toma hace las cosas más... Hay que, más la humanas, verdad es por que así hay una decirlo. realidad en la vida. Sí, sí, o sea, no, Claro. no todo es... Entonces, él toma su medicamento, aparte que tiene el problema del corazón y demás, él toma sus medicamentos porque son sustancias que le hacen falta al cerebro. Que Sí. ese medicamento la tiene y él puede estar un poco más estable, por así decirlo, ¿no? Sí. Obviamente que Dios usa esas cosas y uno no puede poner su dependencia y su fe en eso. Uno tiene que seguir pensando, o sea, creyendo que Dios es que Sí, hace la porque obra. nadie nunca muere fuera de tiempo. O sea, creo que Dios... Todos morimos cuando Dios quiere que mueras, ¿no? Entonces, es como decir, no voy al doctor, o sea, No, hay gente que cree que ir al psicólogo está mal. claro, que ir al doctor, ir al psicólogo. Hay gente que cree que realmente ir al doctor está mal. O sea, Eso es un caso extremo. Sí. Para mí hay gente que Ni toma pastillas. no se cree muy, no sé, doctrinal ni nada de eso y dice que estudiar psicología está mal, piensa que estudiar filosofía está mal, piensa que hay gente que cree que analizar y razonar la Biblia está mal. O sea, según la gente, el razonar es el enemigo de la fe. No. Y no es así. O sea, Claramente. uno la Biblia la tiene que leer con mucho raciocinio. obvio. Y investigar, ¿no? Pero bueno, esto capaz por ahí es algo más antiguo, donde vos tenés que, la fe es ciega, ¿no? Y tienes que mirar o tienes que escuchar lo que te dicen sin estar preguntando nada, vos tenés que tener fe en Dios y punto. Claro. Bueno, sigamos con el documental. Entonces, Carl ahí te habla y él te dice que él, bueno, la razón de su actuar tiene mucho sentido porque él tuvo traumas de la infancia que siempre en su mente estaba relacionado con la lujuria, con el engaño y con demás, y él reprimía siempre esas tendencias pensando que era simplemente tentaciones del enemigo, Sí, que sí, ataduras. claro, ataduras, pero él tenía que ser más introspectivo y poder hablar con alguien que haya estudiado la mente, cómo se desarrolla la mente, ¿no? A Sí. partir de un evento traumático. Sí, sí. Entonces, él dice ahí que está yendo a terapia y que lo ha ayudado un montón. A mí me encanta porque al final la esposa lo perdona y intentan de nuevo y se entiende que ellos siguen arraigados en su fe. Sí. O sea, ellos siguen, por más que es una caída, o sea, fue una caída de él, la esposa lo perdonó y ellos siguen creyendo en Dios. No es que reniegan de Dios. Hay un momento donde la esposa creo que se llama Carla, no me acuerdo. No es Carla, no puede ser. No me acuerdo cómo se llama, pero en el documental lo ponen tan fuerte como que ella dice, me enojé con Dios, como que estoy enojada con Dios. Y cámara Claro, lenta sí, y en sí. blanco y negro. Pero eso fue una declaración que ella hace en su momento de dolor, ¿me entiendes? Sí. Y sí, o sea, Obvio, ¿quién no sea? Claro, que uno dice Job por- se enojó y re enojó con Dios. Yo claro, o sea, no lo podía creer. pero Job nunca negó o sea, nunca, como que dice, nunca, la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere, pero él nunca doblegó su espíritu, él sabía que Dios iba a Claro. sacarlo. ¿me No entiendes? entendía, él decía, Claro. ¿cómo me puede pasar esto? ¿Cómo no puede ser? Y- Ok. Y al final la esposa lo perdona y es una historia no con es- final feliz. con un final feliz y o sea, no es como que te digo qué buen ejemplo, No, porque oye, no. de ninguna forma. Pero por más que hayan querido, no sé, tirarlo abajo, porque literal, incluso eso sí no me gustó, que Brian Houston sí lo juzgó a Carl públicamente, dijo que
que Carl no representaba a lo que era él como líder, como miembro, que no se parece en nada a él. Ujú. Y después él termina también haciendo algo parecido. Y también Carl habla después de eso, de que... Bueno, igual nos estás contando Claro, todo el documental. No sé por qué nos todo el cuentas todo. documental. Yo quería saber tu postura nada más Ok. del documental. Pero es que dándote estos datos, te puedo dar más o menos una idea de lo que rescaté de ese documental y de estos eventos catastróficos que pasaron. Claro. ¿Me explico? Sí, me entiendo. No, y bueno, en cuanto a lo de que decías de que la vida, hay una vida real que hay que transitarla, ¿no? Porque siempre digo, uno el domingo en la noche está en el espíritu, en la iglesia y hablas en lenguas. El lunes a las 7 de la mañana tienes que ir al trabajo y pelearte con tus compañeros, por así decirlo. No es que te vas a pelear, pero tienes que ir a verle la cara al jefe que no te banca, al pibe que tampoco te bancas, a tu compañero y cosas así. Y ahí es donde sale realmente, ¿no? Cuando el camino se pone austero, sea el rescate de lo verdadero, dice Woz. Es que ahí es donde realmente sale lo que somos, y ahí es donde tiene que salir la vida real, ¿no? La vida real de estar cansado y los problemas estos que tenemos por ahí, problemas mentales. Hay ansiedades, hay miedos, hay temores, hay, no sé, un montón de cosas y también cosas que no dependen de nosotros. Como tú hablabas de la depresión. Yo he oído de gente cristiana que sí ha dicho, o sea, yo tuve que ir mucho tiempo a terapia y estoy yendo a terapia y no era que, o sea, no tiene nada que ver con que yo no crea en Dios, pero necesito que alguien me diga, que alguien físico, yo era una persona que me diga, mirá, trabaja en esto, haz esto, porque eso es lo que necesitas para superar esa depresión o esa ansiedad, por así decirlo, ¿no? El otro día escuchaba en un podcast a un hombre que es teólogo y decía, cuando fui dice, yo sufrí de depresión la que hacía la que hacía la terapia, me dice, vos tenés que pensar en dónde estás, en el aquí y el ahora. Dejá de pensar en el mañana, dejá de pensar en qué vas a hacer después de que estás acá, dejá de pensar en qué va a pasar, sino que disfruta de tu familia, disfruta de tu hijo que está acá y ahora. Y eso él le ayudó una banda. Y por ahí nosotros seguimos pensando en que Dios va a solucionar las cosas, y sí, pero también tenemos que pensar en que nosotros también podemos, tenemos la capacidad de decidir, es Poner de tu parte. poner nuestra parte. ¿Y qué pasaría si Dios no nos hubiese dado la capacidad de decidir? ¿Entendés? O sea, no seríamos personas autónomas, no sería lindo, ¿no? Como siempre digo. Y el otro día que también esto lo vi, hay un muchacho argentino acá que se llama Lo de Davi, no sé cómo se llama, pero así tiene un podcast y hace toda una comunidad. Y él entrevistó al presidente, ¿no? Fernández. Y el fragmentito ese que salía de 15 segundos de un reel decía, él le preguntaba al presidente si pudiera preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntaría? Y el presidente le dijo, yo le preguntaría de por qué hay tanta injusticia en el mundo, ¿no? Entonces Lo de Davi, este chico, le dice, y porque por ahí depende de nosotros, ¿no? Y es que es así, o sea, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque Dios nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos los que hacemos el mal. No podemos esperar que Dios venga mañana, y no es la idea de Dios. Ni siquiera Jesús, cuando vino a Israel y a Jerusalén, acabó con los romanos. No era su trabajo ese. O sea, los judíos estaban siendo maltratados y todo, y Cristo no vino a Roma a defenderlos de eso, que era lo que esperaban los judíos. Jesús vino a morir por nuestros pecados, y nuestros pecados hoy en día están perdonados. Nosotros, lastimosamente, como dice Pablo, nos tenemos que, o sea, alegrar de todos estos sucesos que van pasando, porque nuestra redención está cerca, es cuando más Cristo está más cerca. Entonces, yo creo que la capacidad de decidir y nuestra elección es la que nos hace ser como Jesús, y es lo que ese es el verdadero regalo, ¿no? Que Dios nos dio, el poder decidir entre el bien y el mal. Claro, al menos por ahora pienso yo, nosotros tenemos el libre albedrío que el Señor nos dio, Sí, que todo depende netamente del... No es que, o sea, mis acciones, yo lo voy a dar cuenta un día por mis acciones, porque yo no le puedo decir, Dios me hizo hacer esto, porque yo estoy eligiendo lo que estoy haciendo. Y como tú dices, porque hay tanta injusticia en el mundo, es porque el ser humano elige hacer. hacer el mal. Pero eso se va a acabar.
O sea, va a haber un momento donde Dios sí va a venir a establecer Sí. su reino. Y de Claro. ahí es donde va a ser. Sí, pero que ahí vienen los juicios por los malos que hicieron el mal también. Claro, No. eso, bueno, eso es otro. Es otro Eso es harina tema. de otro costal. Eso es tela de otro telar. No, Allá entre negros que yo soy blanco. bueno, Nada, creo que se nos acabó el tiempo. Me está sonando la chicharra acá de que se nos acabó. creo que ha sido un podcast bastante Interesante. interesante. Esperamos sus comentarios. Yo quisiera que este hilo lo puedan comentar en el siguiente podcast Israel y Chiqui, a ver qué opinan ellos sobre Es verdad, este ¿no? documental de Hilson, que ellos también lo vieron. Si tienen ganas. Claro. Y si hay gente que está a favor, en contra de Cristian, en contra nuestra, por lo que se dice acá, vengan de a uno. Claro. Mentira. O sea, háganos saber qué opinan sobre nuestras opiniones y qué opinan sobre el podcast en sí. Así Claro. que bueno, me despido por mi parte. Soy Samuel y esto fue Noticias de hoy en día. Bueno, muchas gracias. Yo también me despido. Espero que lo escuchen y lo compartan con sus amigos. Dejamos una cancioncita acá. Bye. Different